José Miguel, cuando quieras, puedes iniciar tu exposición. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Gonzalo, por la introducción que has hecho. Y, a ver, yo voy a intentar hacer una síntesis muy somera porque, claro, los aspectos procedimentales de la Ley 8/21, que desde luego, como digo, de una manera muy somera porque exigiría muchísimo tiempo poder mínimamente desarrollar todo el contenido. Intentaré hacer una especie de resumen de aquellos aspectos que son o más novedosos o más, en principio, dificultosos de entender. Y centrándome prácticamente solo en los procedimientos relativos a la provisión y a la revisión de las medidas de apoyo. Sabemos que una de las novedades de la ley 8/21 desaparece la figura o el concepto de la incapacitación y de incapacitado. Ahora se habla de medidas de apoyo, que básicamente viene constituida por la curatela, ya sea asistencial o representativa. Y junto a ello, entre otras, otra novedad también importante es que todas las medidas de apoyo estables judiciales, todas han de ser revisadas periódicamente. Sabemos que en principio en el plazo de 3 años, a no ser que la resolución judicial pues, o haya establecido un plazo menor o un plazo motivadamente mayor al de 3 años, pero en ningún caso superior a 6. Vale, entonces la ley de jurisdicción voluntaria y la ley de enjuiciamiento civil vienen a regular, tanto para la provisión como para la revisión, unos procedimientos que, como mínimo, yo creo que había que calificar como extraños, poco prácticos, y yo ya como opinión personalísima, creo que un auténtico despropósito. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley de jurisdicción voluntaria y la ley de enjuiciamiento civil. En principio, vienen a exigir que el planteamiento y la incoación, la tramitación de estos procedimientos para la provisión o para la revisión de las medidas de apoyo ha de hacerse necesariamente por la vía de la jurisdicción voluntaria. Eso viene a establecer tanto el artículo 42 bis A como el 42 bis C de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y lo mismo el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, ahora de ninguna manera puede pretenderse la provisión o la revisión de las medidas de apoyo directamente a través del juicio verbal. Necesariamente hemos de empezar e intentarlo a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Pero claro, lo primero que nos encontramos como destacado, como en el procedimiento inicial de jurisdicción voluntaria, es que dice la ley que, citado la persona con discapacidad a la entrevista judicial, y citados el Ministerio Fiscal y las demás personas que tengan interés en el asunto, cualquiera de ellos, es decir, la persona con discapacidad, el Ministerio Fiscal o cualquiera de estos interesados que comparecen en esta citación, a esta comparecencia, cualquiera de ellos pueden oponerse a la provisión o a la revisión de la medida de apoyo. Y además, en el procedimiento de provisión de medidas de apoyo, dice también la ley de jurisdicción voluntaria que tras la información ofrecida a la persona con discapacidad por la autoridad judicial, si esa persona opta por una medida alternativa de apoyo, también en ese caso, tanto si se formula oposición como si el discapaz opta por una medida alternativa,
en ese caso, automáticamente, directamente, el juez tiene que archivar el procedimiento, sin posibilidad de continuación. En cuanto a lo de opción a medida alternativa, hay que entender como tal, o bien que opta por medidas de apoyo voluntarias, o bien que opta por una guarda de hecho que la persona con discapacidad considere que es suficientemente eficaz. Claro, aquí lo que yo me planteo es realmente qué es lo que hay que entender a estos efectos por oposición de cualquiera de estas personas. Aquí habría que, me planteo tres cuestiones. La primera es que si esta oposición que regulan, ya vuelvo a decir, los artículos 42 bis A y bis C de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, si esa oposición es la que con carácter general para todo tipo de procedimientos de jurisdicción voluntaria aparece regulada en los artículos 3 y 17 de esa misma ley. El artículo 3 lo que viene a decir es que para formular oposición en general en cualquier otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, a partir de que se quiera formular oposición, la parte o la persona que formule esa oposición ya tiene que actuar por medio de procurador y asistido de abogado. Y el artículo 17, insisto, en relación a los procedimientos de jurisdicción voluntaria en general, viene a decir que la oposición deberá hacerse por escrito y dándose traslado de ella a la parte promovente. Yo me planteo si estos requisitos generales son también aplicables a esta oposición tan peculiar de los artículos 42 bis A y C. Y digo que yo llego a la conclusión de que no son aplicables estas previsiones generales, porque leyendo esos artículos lo que parece desprenderse es que cualquiera de esos comparecientes puede directamente manifestar su oposición sin necesidad, porque la ley no exige a ningún compareciente ningún tipo de postulación, ni alude para nada que tenga esa oposición a hacerse por escrito, ni tampoco alude para nada que de esa oposición haya que darse traslado a las demás partes. Simplemente la ley dice que cuando se formule oposición el juez archivará el procedimiento. La otra cuestión que también me planteo es si esa oposición ha de ser motivada, ha de estar fundada o no. Y yo creo que tampoco parece, con la literalidad de la ley, parece que tampoco tiene por qué. Es decir, basta con que cualquiera de estas personas manifiesten su oposición a la adopción o a la revisión de la medida de apoyo para que directamente el juez lo tenga que hacer. ¿Por qué? Pues porque realmente no se regula ninguna facultad del juez de entrar a valorar si esa oposición está fundada o no está fundada. Simplemente se dice que el juez archivará el procedimiento. La tercera, otra cuestión en relación a la oposición que también me planteo es qué pasa si citado el discapaz no comparece a esta entrevista. Porque claro, hay que tener en cuenta que la entrevista en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de provisión o revisión es un trámite esencial, es decir, no se puede prescindir de ella. Con lo cual, si nos consta que el discapaz ha sido citado en forma, evidentemente, está notificado del trámite de la diligencia de entrevista y de comparecencia, si ha sido citado en forma y no comparece, pues yo creo que debe interpretarse que es una oposición implícita y el juez deberá también archivar el procedimiento, porque si no lo entendemos así, no acabo de comprender cuál puede ser entonces la alternativa. Volverlo a citar, quizá, se puede pensar, bueno, pues que se le vuelva a citar, pero bueno, y si se le vuelve a citar y tampoco comparece en el segundo caso, creo que estamos en la misma situación. Con lo cual yo interpreto que la no comparecencia
voluntaria, digamos, es decir, en el sentido de que se conste que el discapaz tenía conocimiento, se le había notificado la fecha, día y hora de la entrevista, pues que implica o el efecto que hay que atribuir a esa incomparecencia es el mismo que el de la oposición, el archivo del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Vale, entonces cuando el procedimiento de jurisdicción voluntaria se archiva por razón de oposición o por razón de que el discapaz, en el caso de la provisión, en el expediente de provisión, haya optado por una medida de apoyo alternativa, claro, entonces la posibilidad de proveer de una medida o revisar la medida de apoyo solo será factible, solo se podrá hacer, ahora sí, a través del juicio verbal, del procedimiento verbal, como ocurría hasta con anterioridad a la reforma de la Ley 8/21. Ahora bien, con relación a esto, también quiero puntualizar cosas básicas, pero que la primera, en primer lugar, es que la ley que podía haberlo hecho, y yo creo que hubiese sido mucho más sensato, pero la ley no ha configurado una transformación o una continuación del procedimiento de oficio. El juez no puede, archivado el procedimiento de jurisdicción voluntaria, iniciar o decidir que continúe por la vía del juicio verbal. El juez, en este sentido, en relación al juicio verbal, no tiene facultad de oficio. Para que se inicie ese subsiguiente juicio verbal es necesario que un legitimado, una persona con legitimación procesal, presente la correspondiente demanda de juicio verbal, es decir, el Ministerio Fiscal, el propio discapaz o los parientes con legitimación, que ya sabemos, cónyuge o persona de relación análoga a la conyugal, ascendientes, descendientes o hermanos. Por tanto, en primer lugar, es necesaria la presentación de demanda de juicio verbal. En segundo lugar, destacar, aunque ya lo he anunciado, que la previa existencia del procedimiento de jurisdicción voluntaria que haya resultado archivado por una de esas dos causas constituye un presupuesto esencial de procedibilidad. Por tanto, es decir, si no ha concurrido ese previo procedimiento de jurisdicción voluntaria y se presenta directamente la demanda de juicio verbal, el juez necesariamente tendrá que inadmitir a trámite esa demanda de juicio verbal. Por ello, aunque no lo diga la ley, yo creo que parece lógico que con la demanda de juicio verbal convendría o debería acompañarse un testimonio del auto del anterior procedimiento, del anterior expediente de jurisdicción voluntaria, donde se decreta el archivo por razón de oposición u opción a medida alternativa. Y la tercera puntualización es que ya en el juicio verbal ya no cabe, o mejor dicho, cabe la oposición como en cualquier procedimiento judicial, pero la oposición ni del discapaz, ni del fiscal, ni de cualquiera de los interesados, esa oposición ya no tiene la eficacia enervatoria de la acción como lo tenía en el juicio verbal. Perdón, como lo tenía en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es verdad que esto no expresamente no lo dice la ley, e incluso se podría pensar que esto de alguna manera va en contra de la filosofía, del espíritu de la reforma, donde se ha dado un predominio a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Pero claro, si en el juicio verbal pensásemos que también la oposición del discapaz impide la posibilidad de que se le provea de medidas de apoyo, no tendría ningún sentido, porque entonces no tendría ningún sentido que exista un sistema judicial de provisión de medidas, porque siempre es el sistema judicial
quedaría sin posibilidad de actuación cada vez que el discapaz decidiese que no quiere ninguna medida de apoyo. En cualquier caso, yo creo que esta cuestión de alguna manera también ha quedado solucionada a través de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2021, la primera que sobre esta materia dictó el Tribunal Supremo después de la entrada en vigor de la ley, donde de alguna manera, claro, viene a acotar la eficacia de ese principio de prevalencia de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Encuentra su límite allí donde esa voluntad digamos, venga determinada o venga formada por su propia patología psíquica que le impida ser consciente de que esa manifestación de voluntad no responde a una voluntad adecuadamente formada. Y ya un poco concluyendo con esta cuestión de una visión general de los procedimientos sobre provisión y revisión de las medidas de apoyo, yo veo que una posible consecuencia de este sistema procedimental tan extraño es que puede llegar en alguna situación al caso de que una persona con discapacidad y que por sus circunstancias, por su situación, pueda realmente estar necesitada de una medida judicial de apoyo, una medida estable de apoyo, se quede sin ella por razón de que el procedimiento judicial, el expediente de jurisdicción voluntaria resulte archivado por oposición de la propia persona con discapacidad o de alguno de sus parientes, se archive, pero a continuación no llegue nadie a plantear la demanda de juicio verbal. Y esto en principio teóricamente es factible. Es factible porque si pensamos que practicado ese archivo del expediente de jurisdicción voluntaria, existan parientes que además se hayan personado o hayan comparecido en el expediente, y esos parientes decidan que no presentan ninguna demanda de juicio verbal porque, a diferencia del expediente de jurisdicción voluntaria, donde no hace falta para comparecer, no hace falta abogado y procurador, pero en el procedimiento verbal sí que hace falta abogado y procurador, y esos parientes decidan que ellos no presentan la demanda porque, claro, ahí ya tienen que abonar los honorarios del abogado y del procurador. Pero a su vez puede ser que el Ministerio Fiscal, a la vista de que hay unos parientes y que además esos parientes se personaron en el procedimiento, tampoco plantee la demanda de juicio verbal. Claro, esto además ya resulta, esa posibilidad resulta absurda en relación al supuesto de revisión. Porque claro, si la ley prevé que todas las medidas judiciales de apoyo estables, todas, absolutamente todas, han de ser revisadas periódicamente, necesariamente han de ser revisadas, no tiene sentido que se dé esta posibilidad, esta hipótesis de que por razón de una configuración tan extraña del procedimiento, alguna medida de apoyo no llegue a ser revisada. Es verdad que, supongo que alguien pensará, bueno, pues cuando se vea que ningún legitimado pariente presente la demanda, pues será el fiscal el que lo haga. Pero bueno, no sé si eso tendrá que implicar que el juzgado tenga que dar cuenta a Fiscalía de que nadie está postulando esa revisión. La ley no prevé esa función judicial de dar cuenta a la Fiscalía. Supongo que habrá que hacerlo, pero lo pongo de relieve para hacer notar un poco que el sistema ideado, el sistema procedimental ideado por la ley, creo que es poco eficaz, poco práctico y con poco sentido común. Otras cuestiones también generales sobre estos procedimientos. Yo me planteo también si tanto en los expedientes de jurisdicción voluntaria como
en el procedimiento verbal si la solicitud del primero o la demanda del verbal, si en ellas sea necesariamente como un requisito esencial de la demanda o de la solicitud, si las mismas deben contener ya la determinación de las concretas medidas de apoyo que se solicitan. Realmente ni la ley de jurisdicción voluntaria ni la ley de enjuiciamiento civil lo resuelven de una manera expresa o de una manera clara. Sí que es verdad que si nos vamos a la ley de jurisdicción voluntaria, en el artículo 42 bis B parece inducirse que ese requisito de la determinación de las medidas de apoyo que se postulan debería incluirse, debería ser necesaria, porque alude este artículo a la oposición del Ministerio Fiscal o de cualquiera de los interesados en la adopción de las medidas de apoyo solicitadas. Parece dar a entender que debe haber una solicitud de medidas de apoyo concretas. Parece dar a entender, aunque la literalidad también es muy genérica. Por el contrario, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 757, parece que es lo contrario, porque también de una manera muy incidental, alude a cuando en la demanda o con la demanda se solicite las medidas de apoyo correspondientes. Como utiliza una forma contingente, parece como que no es algo que sea necesario en la demanda de juicio verbal. Realmente, mi opinión personal es que en el juicio verbal, en el juicio verbal, yo creo que no hace... Si en la demanda se solicitan unas medidas de apoyo concretas, determinadas, pues bien. Pero si no se solicitan, tampoco pasa nada. Y se soliciten o no, yo creo que ello no debe vincular al juez. Porque claro, no hay que olvidar que estamos ante un procedimiento que trata sobre una materia de orden público donde los legitimados, es decir, los que pueden plantear la demanda, ostentan una legitimación puramente formal, no una legitimación material. Es decir, ellos no son los titulares del derecho que se hace valer en el procedimiento, simplemente son personas que el legislador ha querido que puedan iniciar el procedimiento. Pero, por tanto, no es concebible que el juez en un procedimiento verbal sobre medidas de apoyo tenga que quedar constreñido a las concretas peticiones que un posible interesado o un posible legitimado haya decidido postular. Yo creo que al final, en el procedimiento verbal, el juez al final deberá resolver con arreglo al resultado de la prueba. Ahora bien, por el contrario, en la ley de jurisdicción, cuando se trata del expediente de jurisdicción voluntaria, yo creo que esto ya es más dudoso. Creo que sí que debería ser necesario que el solicitante, el promovente, determine qué medidas de apoyo pide. Porque claro, aquí esto tenemos que vincularlo con la facultad de los interesados y sobre todo de la facultad del discapaz de formular oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez en el procedimiento de jurisdicción voluntaria puede establecer unas medidas de apoyo, digamos, más gravosas o una mayor cantidad de medidas de apoyo de las que resultaron pedidas en la solicitud, estaríamos de alguna manera impidiendo sobre todo a la persona con discapacidad, impidiendo que haya podido formular oposición si hubiese tenido conocimiento de las medidas de apoyo que al final el juez le ha impuesto en el auto de medidas de apoyo. Perdón, José Miguel, Sí. 5 minutos. Vale, estoy terminando. Vale. Y ya termino sobre posibles, entre otros muchos posibles, contenidos de la resolución, del auto o de la sentencia que en un otro caso se dicte. En primer lugar, quiero destacar que el auto o la sentencia, evidentemente, como cualquier resolución definitiva, puede o establecer unas medidas de apoyo o denegarlas. Esto es obvio. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. Si deniega las medidas de apoyo, esto puede responder
a dos supuestos distintos. O puede responder porque se llegue a la conclusión, el juez llega a la conclusión de que esa persona, la persona del demandado, digamos, no presenta una discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica o no la presenta en un grado tal que necesite medidas de apoyo. Esto por un lado, pero también puede ser que se denieguen las medidas de apoyo porque esa persona, aun presentando una discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, sin embargo, se compruebe que cuenta con una guarda de hecho suficiente que no haga necesario una medida judicial. Y esto mismo, y esto también creo que es importante, es aplicable también a la revisión de las medidas de apoyo. Es decir, que cuando entremos en la revisión, el objetivo primario o la averiguación primaria ha de ser si, no si la persona con discapacidad que tiene la medida de apoyo, su patología ha desaparecido o ha mejorado. No, lo primero que hay que averiguar es que independientemente de si esa patología se mantiene, ha mejorado o incluso se ha agravado, si ha desaparecido la necesidad práctica de mantener la medida de apoyo porque esa persona cuenta con una guarda de hecho eficaz. De tal manera que la revisión puede consistir en decretar la extinción de la medida de apoyo simplemente porque con una guarda de hecho eficaz, pues la persona con discapacidad pueda funcionar suficientemente. Y con esto acabo. Otra cosa que quiero resaltar es que una de las novedades también de la ley es que ahora, en el caso de que se establezca una medida de apoyo con curatela representativa, ahora ya no es, como hasta ahora, anterior a la reforma, la obligación del curador representativo de rendir cuentas sobre la situación personal y el estado del patrimonio ya no es un trámite obligatorio y que se impone ex lege en todo caso, sino que es facultativo del juez establecerlo o no. Es verdad que eso es algo que el juez decidirá en la resolución, pero yo creo que sobre todo en caso de personas jóvenes donde quien vaya a ostentar la curatela representativa pueda ser los padres, yo creo que sí que sería interesante aquí que en la demanda o en las conclusiones finales se hiciese ver que ya que ha desaparecido la figura de la patria potestad rehabilitada, pues que análogamente, si va a establecerse una curatela representativa y no concurren circunstancias excepcionales que aconsejen otra cosa, que el juez pueda no imponer a los progenitores o, por ejemplo, en el caso del matrimonio, al cónyuge, esta obligación de rendición de cuenta anual. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias.